Familia de PBI, Reto a la Juventud, bienvenidos este día del Señor a escuchar su palabra. Pues esperamos que estén pasando bien este tiempo de conflicto, pero tomarlo como una oportunidad. Gracias a Dios en alguna forma por esta cuarentena, porque nos va a dar mucho tiempo para convivir en familia, para estar en comunión, para leer la palabra del Señor y para hacer otras muchas cosas que pues en casa hemos dejado pendientes. Aprovecha este tiempo, hermano. Quiero mencionarte también que los martes y los jueves estamos pasando unos devocionales de 5 minutos con nuestros predicadores. No te lo pierdas. Pero también una cosa, tanto estos devocionales como la predicación del domingo, no te quedes solamente con ella. Compártela con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos. Invítalos a que escuchen la palabra de Dios. O lleva esta grabación, bájala de YouTube o de Face y ve a sus casas para que ellos puedan escuchar la palabra. Muchos tienen hambre del Señor, muchos están reflexionando sobre valores eternos en este tiempo. Sé tú un instrumento de paz, sé tú un instrumento del Señor, sé un instrumento de salvación. Pues que el Señor les bendiga y vamos a tener hoy nuestra predicación nuevamente con Esli. Los dejo con él, que Dios los bendiga. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a estas sesiones que hemos estado teniendo en línea y me da gusto que haya buena respuesta de tanto de los congregantes de Proyecto Vida Integral como de otras personas. Estamos haciendo muy buen trabajo y gracias por estar al pendiente, gracias por estar en sus casas sobre todo. Sí, sabemos que el Señor nos guarda, pero también sabemos que tenemos que respetar las autoridades y todas las indicaciones que se nos están dando. Y como dice Gama, son tiempos difíciles, pero son tiempos en los que podemos tener menos pretextos para meternos con Dios en nuestra vida diaria. Así que pues vamos a iniciar con la prédica del día de hoy y es continuación de la prédica del domingo pasado. Si has estado viendo todas estas prédicas desde que empezamos a predicar acerca del Evangelio de Juan, pues le vas a entender muchísimo mejor. Y vamos a ver hoy un tema que es de mucha bendición y explica muchas cosas. Y si tú que nos estás viendo o que nos vas a ver en esta transmisión, todavía no conoces, todavía no has tenido esa experiencia de recibir a Cristo en tu corazón, de dejarlo obrar en tu vida, pues espero que esto pueda responder muchas de tus dudas y espero también que en algún momento puedas estar convencido de pues dejar a Dios entrar en tu corazón y hacer cambios en tu vida y hacerte una mejor persona. ¿Sale? Entonces vamos a orar, vamos a esperar un poquitito más todavía en lo que se conectan más personas, más gente. Nuevamente bienvenidos a los que están conectándose. Nos da mucho gusto verlos, nos da mucho gusto saber que están conectados, nos da mucho gusto saber que están al pendiente de estas predicaciones y de verdad esperamos verlos muy pronto, esperamos poder abrazarnos, podernos saludar. De verdad me imagino que todos están sufriendo, los que realmente están encerrados en su casa, pues todas estas partes de querer salir. Personalmente yo soy una de esas personas, pero todo esto es para bien. Nuevamente les comparto, yo estoy viendo este tiempo como un tiempo de Dios en el cual no podemos tener ya pretextos para estar en su presencia, para estar más metidos en lo que Él quiere, en lo que Él nos quiere hablar, qué es lo que nos quiere decir. Entonces, pues bueno, vamos a orar y vamos a iniciar el tema de hoy. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel. Literalmente, gracias por protegernos aun cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Gracias porque tu palabra es cierta, Señor. Gracias porque nos hablas a través de ella. Y Señor, te pido que tú abras la mente, los corazones y los ojos espirituales y que abras también los oídos espirituales de cualquier persona, Señor, que esté escuchando estos mensajes. Y te pido que tú visites a cada una de estas
personas, de estos escuchas, de estas personas que están viendo las predicaciones en su casa, Señor, que tú puedas tener un trato especial, específico con cada uno de ellos, Señor. Y nuevamente te damos gracias porque si no eres tú quien nos está sosteniendo y nos está sustentando en estos tiempos, Señor, pues realmente no sé quién sea, pero estoy seguro que eres tú, Señor, porque podemos ver tu mano, podemos ver cosas milagrosas a través de estas situaciones, y te pedimos que todo aquel, Señor, que no ha experimentado un cambio en su vida, que aquel que no te ha invitado a entrar a su vida, Señor, pueda hacerlo, pueda llegar a conocerte de la manera en que nosotros te estamos conociendo y gozar también de estas bendiciones que tú nos has dado en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te pedimos nuevamente que el día de hoy nos hables, que esta palabra no se quede solamente en un video, que no se quede en una predicación, sino que se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y también incomódanos, sácanos de nuestra área de confort para poder llevar a cabo todo lo que estamos aprendiendo de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues vamos a iniciar. La predicación de hoy es continuación, como ya lo había mencionado, de la predicación del domingo pasado. Vamos a retomar algunos versículos, y la predicación del día de hoy se abarca los versículos Juan 3:16 al 21, pero vamos a leer desde el 14. Recordemos que Jesús está teniendo un encuentro con Nicodemo, está explicándole esto del nuevo nacimiento, está dándole algunas ilustraciones que vemos ahí en estos pasajes. Y bueno, también hay algo que Jesús también le muestra a través de estas enseñanzas. Y como ya decíamos, Jesús muestra una experiencia que todo judío conocía, ¿no? Que es esta parte que dice en Números, que en el desierto eran mordidos por serpientes, y que mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que todo aquel que la viera fuera sanado. Y a partir de este versículo vamos a retomar. Vamos a leer el versículo 14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y entonces aquí también Jesús empieza a explicar los porqués y los paraqués de todo lo que le está diciendo a Nicodemo. Y fíjense en el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después de este versículo, empieza el versículo muy conocido por todos los cristianos, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sigue explicando Jesucristo esta parte del porqué de todas estas cosas que le está diciendo a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue Jesús explicando: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él o por él. El que en él cree, en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. En esta parte Jesús nos empieza a presentar esto que dice, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y vamos a empezar nuevamente a desmenuzar versículo por versículo. Vemos que del 14 al 18 Jesús expresa parte del motivo por el cual Él vino aquí a este mundo. Recordemos que está hablando con Nicodemo y explica su venida a este mundo y la dicha inmensa de los que creen en Él. ¿Sale? 14 al 18 nuevamente dice:
de cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasa Juan 3:16 y dice nuevamente, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. El 18, el que en él cree no es condenado. ¿Sale? Así también tiene que ser levantado. Cuando menciona esto en el versículo 14, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Literalmente dice, para que nadie se eche a perder. Y ahorita vamos a ver algunas de las cosas que el pecado implica y el efecto del pecado en nuestras vidas también. Cristo vino a sanarnos de la misma manera que los hijos de Israel habían sido mordidos por las serpientes venenosas, lo que ya mencionamos. Eran sanados y librados de la muerte mediante una mirada a la serpiente de bronce. Recordemos que no era el hecho de nada más mirar a la serpiente de bronce. Recordemos que el hecho de haber mirado a la serpiente de bronce, su mentalidad y su pensamiento regresaba a Dios y eran sanados por la misma mano de Dios. La culpa del pecado es como la mordedura de una serpiente. No sé si alguna vez has sido mordido por alguna serpiente, yo no lo he hecho, no me ha sucedido, pero me imagino el dolor y me imagino todo lo que implica ser mordido por una serpiente venenosa. Y esto es lo que hace el pecado en nosotros también. La culpa del pecado es como la mordedura de una serpiente venenosa. El poder corruptor del pecado es ese veneno que se difunde por toda la persona del pecador. Es decir, si tú has pecado deliberadamente o has pecado de alguna manera, es como el pecado hace este efecto en ti como si fuera la mordida de una serpiente, como si el veneno recorriera todo tu cuerpo y te matara prácticamente. Y de aquí vemos que la crucifixión de Cristo, ese es otro factor. La crucifixión de Cristo para el perdón de nuestros pecados no nos salva por sí sola. Y muchos van a decir, ¿cómo que no nos salva por sí sola? Sí. Te voy a decir algo y un ejemplo muy usado. Es como un regalo. Si yo te dijera, te regalo mi teléfono, el teléfono aquí está. Lo único que tienes que hacer es tomar ese teléfono y hacerlo tuyo. Y de la misma manera, por eso decimos, la sola crucifixión no te salva por sí mismo. Tú tienes que aceptar, tienes que hacer tuya apropiarte de esa salvación, porque ya es para ti. Entonces solamente tienes que tomarla y apropiarte de ella. Aquellos que se apropian por fe de la salvación de Dios han puesto a disposición de todo aquel que se acerque con fe y arrepentimiento. Si solamente quieres recibir la salvación pero no te arrepientes, no va a causar el mismo efecto, te lo aseguro. Y vamos a ver el tan famoso versículo Juan 3:16. Todos nos lo sabemos de memoria, todos los que profesamos ser cristianos nos lo sabemos de memoria, todos lo decimos de memoria desde la escuelita bíblica, se los decimos a otras personas para que puedan entender el amor de Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente entendemos la profundidad del amor de Dios? El por qué hizo todo esto, el entregar a su único hijo para salvarnos a nosotros. No sé cuántos de ustedes entregarían, los que son padres, entregarían a sus hijos para salvar a otras personas que a lo mejor ni de su familia son. Difícilmente alguien podría hacerlo. La verdad yo no conozco a nadie más que a Dios, que entregó a su hijo para salvación de nosotros. Pero vamos a ver la intensidad y la profundidad de este amor. ¿Sale? Jesucristo vino a salvarnos y perdonarnos los pecados simplemente, y creo que esta definición se queda muy corta, simplemente impulsado por su amor. Nuevamente, no sé cuántas personas estarían dispuestas a entregar a su hijo para salvar a la humanidad, a gente que ni de su familia son. ¿Sale? Simplemente impulsado por el amor que nos tuvo. Y estas sí son las buenas nuevas. Estas sí son las nuevas noticias, las buenas noticias. Que Dios entregó a su hijo como un cordero
para sacrificio y limpiarnos de nuestros pecados, simplemente impulsado por el amor que Él nos tiene. Y lo primero que notamos en este versículo es el énfasis, de tal manera, yo no podría definirlo solamente con palabras, me lo imagino algo tan inmenso que ni siquiera puede caber en mi mente, un amor tan completo, un amor tan sincero para entregar a su Hijo, de tal manera nos amó. Es como si dijese, así de grande fue su amor. Hay un corito que nos enseñaban en la escuela bíblica de niños que decía que el amor de Dios es tan grande que no puedes estar arriba de Él, que no puedes estar abajo de Él, y es tan ancho que no puedes estar fuera de Él. Y esto es a lo que se refiere también este versículo, de tal manera fue su amor para con nosotros. Y nuevamente el amor de Dios fue tan grande que no pudo ser mayor, ya que se hizo efectivo mediante la donación de su único Hijo, que también Jesús fue Dios y fue humano también. Es decir, muchas personas dicen, pues Jesús la tuvo bien fácil porque pues era Dios. Y la tuvo bien fácil porque pues las tentaciones, pues Él podía hacer milagros. La tuvo fácil porque pues no tuvo que lidiar con muchas cosas. Déjame decirte que no. Dios fue 100% Dios aún aquí en la tierra, pero también fue 100% humano. Es decir, pasó por las mismas tentaciones que a veces tenemos, pasó por las mismas necesidades que tenemos, pasó por las mismas dificultades, pasó por las mismas carencias tal vez, porque también fue humano. Y qué mejor que Él para saber lo que cada uno de nosotros como humanos pasamos en esta vida. Y por eso se entregó. Fue tan Dios como Él, no para enriquecerse. ¿Se dan cuenta que Jesús, aún siendo Dios, no vivió como un rey? No vivió como tal vez los reyes de esa época. No vivió en casas de lujo, no traía los mejores zapatos de la época, no traía la mejor ropa de la época. De hecho, Jesús, si recordamos un poco, nació en un pesebre. No nació en un palacio, no nació en un castillo, nació en un pesebre. Así de humilde, y así se humilló Dios a nuestra altura de humano. No para enriquecerse, sino para servir y para morir en el suplicio más atroz. No sé si alguna vez has investigado por qué fue que crucificaron a Cristo, por qué no solamente lo azotaron, lo castigaron y ya. Todo lo que Jesucristo sufrió fue uno de los peores castigos. Fue un castigo por el cual los peores ladrones o las peores personas de la época pasaban una crucifixión. Y te puedo decir, aún todavía hicieron muchísimo más con Cristo. Lo azotaron, se burlaron de Él, no sé si recuerdas, le pusieron una corona de espinas diciéndole así como si fuera rey. Jesús pasó por las peores humillaciones, pero estoy seguro que aún así ese amor de tal manera nos amó que estuvo dispuesto a sufrir este castigo por nosotros. Y lo mejor viene después, fíjense, para morir en el suplicio más atroz y poner la salvación a disposición de todos los que quieran recibirla mediante la fe y recibir así los beneficios de ese pacto de crucifixión, de ese pacto de salvación. Y está la otra parte también. Solo el que se rehúsa a creer se encierra en su condenación y muere en sus pecados. Esto es lo que Jesucristo y Dios han querido evitar en cada uno de nosotros. Que nos echemos a perder, que dejemos que ese veneno que el pecado ha introducido en nuestro ser y nos ha echado a perder, nos aparte de Él para siempre. Él no quiere que muramos en nuestros pecados. Y de aquí en adelante empieza algo muy padre. El versículo 18
El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando está diciendo esta frase de que el que cree en él no es condenado, es una frase que supone algo más que una suspensión temporal de ese castigo, de esa pena. Es decir, que es descargado de su culpabilidad, solamente por creer en él, por creer en ese sacrificio que él hizo en la cruz y ese perdón de pecados. Solamente el hecho de creer en él nos hace libres y nos ayuda a descargarnos de esa culpabilidad. Pero también, en la parte en que dice, el que no cree, nos describe otro estado. El que no cree ya ha sido condenado. Y esta parte tiene dos tiempos, por llamarlo así. Uno de ellos es el presente. Dice, no es condenado. El que cree, no es condenado. Es que dice, mediante la fe salimos del estado de condenación, como ya lo mencionamos, y comenzamos a ser constituidos justos. Es decir, cuando aceptamos este regalo de la salvación, todo lo malo que hiciste, Dios lo borra. Comenzamos a ser justos en la presencia de Dios. Esto es para los que creen. Para los que creen ya no son condenados. Pero los que no creen, y es el punto número 2, ya han sido condenados. Es decir, desde antes ya estábamos condenados. No tenemos que esperar el veredicto final, ya que la incredulidad de las personas los cierra por dentro la puerta de la salvación. Es decir, si tú no crees en Cristo, si tú no crees en el sacrificio que Dios ya proveyó y que Jesucristo llevó a cabo en la cruz, te estás cerrando tú solito la puerta para poder creer en Él, para poder gozar de todos estos beneficios que Dios nos provee, simplemente por la incredulidad, por no creer en Dios, por no creer en Jesucristo. Y vamos más adelante, y esto es muy importante, porque aquí nos explica algunas cosas, y esto tiene un trasfondo muy bueno, y tiene información muy importante. El versículo 19 al 21 dice, y esta es la condenación. Aquí Cristo nos presenta ya el veredicto final. Ya nos presenta en qué consiste esta condenación. Dice, que la luz vino al mundo. Obviamente estamos hablando de Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y es un principio muy lógico. Cuando estamos en oscuridad, difícilmente podemos ver por dónde caminamos, difícilmente podemos ver si hay obstáculos, difícilmente podemos ver nuestras imperfecciones tal vez. Pero a la luz, todo esto, valga la redundancia, sale a la luz. Todo esto es visible. Y esto es lo que está diciendo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Les suena parecido? Y aquí el versículo 21 nos da un poquito más de esperanza. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, los que practican lo justo, los que practican las obras de Dios, con toda confianza pueden venir a la luz, porque no hay nada que ocultar en él. Y esto tiene un trasfondo muy bueno. Estos versículos apuntan a la única causa del destino de los que no se salvan, de los que se ocultan, de los que no acuden a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Se debe a una opción fundamental desviada contra la luz santa, que es Dios.
y a favor de las tinieblas del pecado. Y dice aquí, la luz descubre lo que está escondido a la vista. Muchos de nosotros no queríamos o no queremos a veces acercarnos mucho a Dios porque sabemos que todos nuestros pecados, todos nuestros errores se van a ver y Dios nos los va a hacer notar. Muchos que se han alejado de la iglesia, muchos que han dejado su fe en Jesucristo, les es cómodo a veces vivir alejados de Dios porque todavía les gusta hacer el mal. Ojo, es diferente querer seguir haciendo el mal a todavía cometer errores. Esto nos habla de actitud. Entonces, las personas que se han alejado de Dios a veces entran en un área de confort porque sus obras a los ojos de los demás que no conocen de Cristo, pues no son tan malas tal vez. Son normales, se han dado cuenta que muchas cosas que aún la Biblia condena el día de hoy son normales. ¿Por qué? Porque al vivir en la oscuridad, pues claro que te acostumbras a tal, ¿no? La fornicación, el adulterio, la drogadicción, muchas otras cosas. A veces es muy normal. Pues, ¿qué? Pues si el vecino se fuma un cigarro de marihuana una vez al día, pues no está mal. Es orgánico. Es natural. Si Dios no quisiera que lo hiciéramos, no lo hubiera inventado, ¿no? Y inventamos muchos otros pretextos. Pues es normal, ahorita las familias solamente son uniparentales, pues es normal, es la moda. Pues déjame decirte que no. Esta es un área de confort en la que hemos entrado o que han entrado las personas que han decidido voluntariamente vivir en pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos acercamos a Dios, todo eso se va a ver. Todo eso se va a ver y todos nuestros errores o todas, pongámoslo así en términos más de salud, todas esas imperfecciones, todos esos males que tenemos, toda esa infección se va a ver descubierta a la luz de Dios. Y como conclusión, te quiero explicar algo muy, muy padre que encontré. Fíjate que para un hebreo, el hecho de hacer o realizar la verdad, como dice aquí, en el versículo, en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero dice en el versículo 21, mas el que practica la verdad, el que hace la verdad o el que realiza la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Pues bueno, para los hebreos, el hecho o esta frase de hacer o realizar la verdad es configurar su propia existencia de acuerdo con el plan de Dios y llevar a cabo sus mandamientos. ¿Cómo ves? El hecho de realizar o hacer la verdad es alinear tu vida a los propósitos de Dios y a los mandamientos de Dios. Esto para mí es algo muy padre porque a veces pensamos que hacemos lo bueno, pero nuestra vida no está alineada realmente al propósito de Dios y a sus mandamientos a veces tampoco. Entonces, si Dios abrió esta opción de salvación no solamente para los judíos, para los hebreos, sino para todos nosotros, ¿por qué no llevar a cabo esa verdad? Acercarnos a la luz. Y fíjate lo que dice, configurar tu propia existencia a la voluntad o de acuerdo con el plan de Dios para tu vida y conforme a sus mandamientos también. Y por último me gustaría leer otro versículo que es Primera de Juan 1:5. Y fíjate lo que dice aquí, para mí está complementando esto que estamos hablando de acercarnos a la luz, de hacer la verdad. Aquí Juan les está hablando a la iglesia en general, pero les dice, fíjate, este es el mensaje que hemos recibido. Este es el mensaje que hemos oído de Él.
no de cualquier persona, de Él, de Jesús, y que os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no practicamos esta verdad que estamos mencionando. Pero si andamos en la luz, que es Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, no solamente podemos tener comunión con Dios, sino entre nosotros también. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te fijas el sacrificio de Cristo lo que hace? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no engañamos a Dios, perdóname, pero no engañas a Dios. Te engañas a ti mismo, y aquí lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, obviamente. Pero dice el 9, fíjate, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Y no nada más limpiarnos de nuestros pecados, no solamente perdonar nuestros pecados, sino también limpiarnos de toda maldad. El sacrificio que hizo Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, no solamente te da perdón de tus pecados, te limpia de ese veneno que el pecado ha inyectado en cada uno de nosotros por no acercarnos a la luz. Y me gustaría leer, hay una Biblia muy buena que me han recomendado mucho y hasta apenas la bajé. Es la Biblia Kadosh. Y fíjate cómo en palabras un poquito más entendibles nos dice este mismo versículo, fíjate. Dice, y este es el mensaje que de Él hemos escuchado, hemos oído, y lo proclamamos a ustedes, es decir, se los decimos a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Y aquí dice, ninguna oscuridad. No hay ninguna oscuridad en Él. El 6 dice, si declaramos que tenemos confraternidad con Él, mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Si estamos caminando en la luz, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad uno con otro. Y la sangre de su Hijo, Yeshua, Jesús, no solamente te limpia, fíjate, nos purifica de todo pecado. ¿Cómo ves? También dice, si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 9 dice, si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. No sé tú, pero que cada que predico o cada que hablo acerca de Dios a las personas que no conocen o aún a las personas que sí conocen de Dios, me llena de esperanza. Me llena de esperanza y me motiva todavía más a seguir en la verdad, seguir haciendo la verdad. ¿Sí? Todavía cometo errores, pero ya no vivo en ese pretexto de somos humanos y pues cometemos errores. Para nosotros los cristianos ya no debería ser un pretexto. Como dicen aquí los chicos de Reto a la Juventud, ya no debería ser un paro. Porque de verdad es un muy mal paro. Para justificar nuestros propios pecados o nuestra propia maldad. Como cristianos yo creo que ya esto no debería de ser un pretexto para no buscar hacer lo bueno. ¿Sí? Dios sabe que somos humanos, pero también estamos en un proceso de santificación. Entonces, la conclusión del día de hoy es, hermano, acércate a la luz. Si tú no has invitado a Jesucristo a morar en tu corazón, a vivir en tu corazón, y que Él pueda transformar tu vida, no sabes de lo que te estás perdiendo.
Si bien es cierto, los cristianos no volamos, no sacamos fuego por la boca, no sacamos rayos, pero seguimos cometiendo errores, pero la diferencia es esta, que estamos alineados a la voluntad perfecta de Dios y que podemos recibir y podemos resolver las situaciones de esta vida de una manera, como le decimos, a la manera de Dios, no a la manera que estábamos acostumbrados, tal vez con corrupción o con mentiras. Podemos solucionar las cosas a la manera de Dios. Y a veces es mejor, o siempre es mejor hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Mi exhortación y lo que quiero animarte a hacer es que tú recibas, si no conoces, si no has hecho esta decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, hazlo. Te aseguro que en estos tiempos es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida y para tu propia vida. No queremos hacerte miembro de alguna secta o de alguna congregación en específico, solamente queremos que tú también puedas gozar de esta vida plena, de esta vida que si bien todavía hay dificultades, pero hay esperanza. En estos tiempos que el mundo literalmente se está cayendo a pedazos, la esperanza sigue siendo la misma y la respuesta sigue siendo la misma, Jesucristo. Y si tú que ya conoces de Dios, que ya has recibido a Cristo en tu corazón, pero todavía sigues viviendo en tinieblas, no te engañes. No te engañes. Dios es luz. Acércate a la luz. Dios no puede ser burlado, como lo hemos visto, como lo hemos leído. Dios no lo puedes engañar. Acércate a la luz. Muchas veces queremos entregar nuestra vida a Cristo y que nos salve de muchos problemas, pero a veces todavía queremos tener algo ahí para nosotros, algo guardado para nosotros. Y así no funciona con Dios, perdóname. Dios quiere todo de tu vida porque quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere hacer cambios también en tu vida que tú no has podido hacer tal vez. Entonces, acércate a la luz. Que tus obras, si las estás haciendo mal, se vean expuestas, pero para cambiar. Y si estás haciendo las cosas bien, acércate a la luz. Que tu vida sea limpiada por la sangre que Él ya derramó en la cruz. Esto es la conclusión, pero también es algo en lo que te quiero animar a hacer. Dios es la respuesta. Jesús vino a morir por tus pecados y a darnos luz. Luz a nuestro entendimiento, luz a nuestro corazón. Y pues bueno, te animo a seguir escuchando y viendo las transmisiones y te animo también a seguir, a no perderte ninguna de estas porque tienen una congruencia y tienen un hilo, todo es lineal. Entonces, muchas gracias por escucharnos, de verdad espero que estén todos muy bien. Son tiempos difíciles, vamos a seguir todavía tomando precauciones, pero yo los exhorto y los animo también a seguir buscando a Dios en este momento. Bueno, amigos que nos escuchan, pues qué maravilloso mensaje de Dios para nuestras vidas, qué maravilloso mensaje de esperanza para que podamos cambiar y qué maravilloso saber que solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados porque Él fue el Cordero inmolado que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así es que yo quiero invitarte, si tú no has hecho esta decisión de recibir a Cristo en tu corazón, puedes hacerlo con una sencilla oración como esta, diciéndole: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios, yo creo que me has amado desde el principio de la creación y yo creo que tú quieres recuperar mi vida. Yo te suplico que tú perdones todos mis pecados, te suplico que me limpies de toda mi maldad, te ruego, Señor, que vengas a reinar en mi corazón, te ruego que tu Espíritu Santo me alumbre y me haga saber que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien puedo ser salvado o limpiado o perdonado de mi pecado, sino solamente tú, Jesús. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Échate el clavado, mi hermano. No temas, Él te ama y todo lo que ha preparado para ti es por su grande amor.
Otra de las cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que el Señor Jesús, dice el libro de Isaías, que no solamente dio su vida en rescate por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también en ella llevó todas nuestras dolencias y enfermedades. Si tú lees los evangelios, este evangelio, te darás cuenta cuántas sanidades hizo el Señor Jesús. Aunque Él no vino a sanar al ser humano físicamente, lo hizo por su misericordia y por su amor. Y tenemos un ejemplo muy bueno. En esta hora quiero que oremos por los enfermos. Y tenemos un ejemplo muy bueno en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10, que quiero que escuches. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo quiero decirte, mi hermano, si tú tienes alguna necesidad o tú como creyente tienes a tu lado personas que están enfermas, cree que el Señor tiene todo poder para sanarlo. Si tú necesitas ver una señal para creer que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ora por esta persona y verás que el Señor va a hacer milagros. Y yo te voy a pedir en esta hora que pongas tus manos sobre tu propio cuerpo o sobre los que están enfermos, o que ores por alguien que está lejos de ti pero que está enfermo, creyendo que el poder de Dios se va a manifestar. Vamos a orar por los enfermos y vamos a pedirle al Señor que derrame de su misericordia y que obre conforme a la necesidad de cada persona. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu inmenso amor para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para mostrarnos tu grande amor. Te damos gracias también, Señor eterno, porque tu palabra dice que en la cruz del Calvario llevaste nuestras dolencias y enfermedades. Y en esta hora, Señor, te rogamos que extiendas tu misericordia sobre cada organismo enfermo. Y te rogamos, Señor omnipotente, que te hagas manifiesto, que tú manifiestes tu poder inigualable, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Te suplicamos, levanta, Señor, a todo aquel que está enfermo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pues muchas gracias, espero que sigan leyendo su Biblia. No quiero pasar por alto el agradecer a todos los que han enviado ofrenda a nuestra hermana en Ciudad Juárez, la cual perdió a su hija. Gracias por sus donativos, que el Señor les recompense pronto, y gracias por estar conectándose y escuchando nuestros mensajes. Esperamos no perder contacto. Agradecemos a Arturo Xolalpa, que ha estado haciendo las grabaciones constantemente, que ha dedicado tiempo para grabar, y también a Raúl que también nos ha apoyado y asesorado. A todos les mandamos un abrazo fuerte, esperando que podamos ver victoria tras victoria en estos tiempos difíciles y que la gloria del Señor se manifieste en nuestros hogares. Que Dios les bendiga, un abrazo, los amamos.